Hemos conversado con Raúl Sor el tema desde hace bastante tiempo y ustedes que siguen el programa lo han visto. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente tenía una característica que aparentemente ligaba a un grupo fundamentalista musulmán que era Hamás y al Estado de Israel. Pero siempre había, y lo habíamos conversado con Raúl, la posibilidad de que esto cambiara de cariz en la medida en que se metieran otros países en esta situación. Y muchos creyeron ver esa situación cuando Irán lanza unos misiles a Israel y Israel inmediatamente anuncia que vendrá una respuesta al respecto. ¿Qué significa eso en términos concretos y cómo ha cambiado el panorama a raíz de esto último? De eso hablamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Hay un cambio cualitativo en el Medio Oriente. Irán, que es probablemente la principal potencia que puede enfrentarse a Israel, había mantenido una actitud muy cauta frente a Israel, lo cual es lógico porque Israel tiene un poderío militar muy superior al iraní, dependiendo, y esto es muy importante subrayarlo, de qué tipo de conflicto se trata. Si es un conflicto terrestre, probablemente Irán tendría muy buenas condiciones, pero si es un conflicto a 1.600 kilómetros de distancia, es decir, donde el protagonismo le corresponde a la Fuerza Aérea y a misiles y drones, bueno, en ese plano Israel demostró tener una enorme capacidad, entre otras con el domo de hierro, es decir, este sistema antimisiles, y tiene 3 barreras para detener ataques coheteriles. Y claro, en el caso, además, lo que ocurrió el sábado, intervinieron también la Fuerza Aérea británica, estadounidense y franceses. De manera que incluso los jordanos participaron en la destrucción de algunos de estos misiles. Por lo tanto, ninguno de ellos prácticamente llegó a territorio israelí. Pero lo importante de señalar acá, Fernando, a mi juicio, es que Irán lo había planificado así. Y hay evidencia de que Irán le advirtió a Estados Unidos que iba a lanzar el ataque. Y la forma en que lanzó el ataque es muy significativa. Lanzó primero los drones. Los drones son particularmente lentos y relativamente fáciles de echar abajo. En cambio, los misiles balísticos, que vuelan bien por encima de la velocidad del sonido, tardan relativamente poco en recorrer esa distancia y son mucho más difíciles de interceptar, naturalmente. Y es llamativo que Irán lanzó primero una ola bastante amplia de drones, de manera que Irán tenía, más allá de las advertencias que había hecho, que están probablemente el presidente Biden se dejó su fin de semana para irse a la Casa Blanca a sabiendas que venía el ataque, porque estaban advertidos. A eso tú le sumas que digamos, la mayoría de los proyectiles fueron destruidos antes de llegar a territorio israelí, que es parte de una maniobra deliberada de Irán. Lo que Irán ha tratado de hacer es de señalar: nosotros no tememos a Israel, si nos vemos agredidos, y ellos consideran que sufrieron una agresión insoportable el 1 de abril, cuando su consulado en Siria, en Damasco, fue atacado, y allí murieron 2 generales y algunos miembros de la Guardia Revolucionaria. Bueno, Irán dijo: hasta aquí nomás llegamos, este es el momento de responder. Israel nos ha agredido muchas veces, ha matado a nuestros científicos nucleares, a varios de ellos, y nos han infectado con gusanos nuestras redes en nuestro programa nuclear. En fin, algo que se ha comentado mucho sobre la guerra subterránea, la guerra secreta que han venido librando Irán e Israel, y que finalmente llegó a un punto en que Irán tomó esta decisión. Pero fue una decisión tan calculada, tan minuciosa, que, por ejemplo, no causaron ninguna baja en Israel.
Otra cosa sería si, por ejemplo, un cohete hubiese caído, un misil hubiese caído en alguna de las ciudades y hubiese provocado víctimas civiles de alguna magnitud. Pero nada de eso, salvo una niñita que además vivía en casas de beduinos en el sur de Israel, ninguna otra persona sufrió ni siquiera un rasguño. De manera que esto fue una verdadera jugada de ajedrez, diría yo, por parte de Irán, en que le dice a Israel: no les tememos, tenemos la capacidad de represalia, pero no queremos guerra. Y le dice inmediatamente a Estados Unidos: mire, nosotros no tenemos pleito con ustedes, no queremos un conflicto con Estados Unidos, y a Israel le dice: esto está terminado. Ya esta fue nuestra respuesta por lo que pasó en el consulado, pero borrón y cuenta nueva. Por supuesto, no desaparece la animosidad entre los dos países, pero en lo que se refiere a este pleito y a represalia y contrarrepresalia, nosotros lo damos por terminado. Ahora la gran incógnita es cómo va a responder Israel. Y no hay ninguna duda, y por todos los medios posibles, Israel ha dicho: este pleito no está acabado. Y hoy día se ha reunido el gabinete de guerra y han discutido cuáles son las medidas que pueden tomar. Ahora, hay ciertas cosas que, escuchando tu relato, mucha gente puede pensar: oye, pero ¿cuál es el sentido de hacer un acto que está concebido para que tú te des cuenta que eventualmente podría atacarte en serio, pero lo advertí a todos los que quisieran escuchar para que no pasara nada o no muy grave? Solamente para que tú dijeras: oye, no nos metamos más con esto porque eventualmente pueden responder. Pero uno podría pensar al mismo tiempo: oye, si yo recibo esta advertencia, bueno, lo que tengo que hacer la próxima vez es tirarme en serio con este, antes de que saquen los misiles verdaderos. ¿Cuál es la lógica de mandar mensajes de este tipo cuando tú tienes armamento para poder causar daño? Bueno, porque si hubiesen lanzado un ataque con el fin de destruir y de matar al máximo número de israelíes, claro, ahí hubiese habido una respuesta de marca mayor e inmediata. Israel tiene la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, Irán se habría tenido que preparar para un bombardeo masivo que Israel viene practicando desde hace mucho tiempo. Cada vez que han tenido una crisis sobre la capacidad nuclear, Israel ha hecho ejercicio, ha mostrado que puede volar aviones a gran distancia, que puede reabastecer en el aire y que tiene una capacidad de bombardeo efectivo sobre Irán, y que probablemente Irán no tiene una capacidad antiaérea suficiente como para impedir este ataque. Entonces lo que Irán ha querido decir: mira, se acabó esto que ustedes nos matan a nuestra gente con drones en cualquier lugar, y nosotros tenemos que aceptarlo, o que nos envíen infiltrados que asesinan a algunos de nuestros científicos. Finalmente, esta fue la gota que rebalsó el vaso, pero no te quepa duda, Fernando, que esto fue preparado con mucha antelación por Irán. Esto no es producto de lo que ocurrió en el consulado en Damasco. Es decir, Irán debe haber una operación de esta magnitud. No se improvisa. Esto tienen que haberlo preparado, calculado, y era una de las cartas que tenía el gobierno iraní en sus manos. Ahora, el tema es qué puede hacer Israel en respuesta, porque lo ha dicho en todos los tonos, que va a haber una respuesta, ha dicho cuándo nos convenga y lo que nos convenga. ¿Y qué es lo que se puede especular? ¿Qué le convendría a Irán? A Israel. A Israel lo que le preocupa más de parte de Irán es su programa nuclear. Y allí ha invertido la mayoría de las agresiones que ha realizado Israel a Irán han sido sobre el programa nuclear. Es decir, esto de infectar su sistema electrónico de comunicaciones e introducir gusanos, como se le suele llamar, contaminar al sistema. Los computadores que usa el reactor atómico son Siemens y alemanes, y estos fueron infectados y tuvieron que
prácticamente cambiar los sistemas. Es decir, le atrasaron en mucho el desarrollo nuclear de Irán, que siempre alegó que era civil, que era para producir energía, que no tenían ambiciones de generar una bomba. Pero claro, Israel tenía razones para sospechar de que estaban enriqueciendo uranio más allá de las necesidades que se requieren para una central atómica. Bueno, ese es un debate que lleva mucho tiempo. Y lo concreto es que si hubiera una represalia ahora y Israel decidiera atacar el territorio iraní, probablemente atacarían algo que realmente les preocupa, y eso sería algún aspecto del programa nuclear, algo que rechace alguna planta de procesamiento de uranio, de enriquecimiento, que no necesariamente provoque una radiación nuclear, pero que rechace una vez más ese programa. Ahora, esto tampoco es tan fácil porque Irán ha ido tomando muchas medidas y todas sus principales instalaciones son subterráneas y las han soterrado bastante profundo. Al respecto se ha escrito mucho y, digamos, Israel en algún momento le estuvo pidiendo bombas especiales que penetran profundo, destruyendo estructuras de concreto a decenas de metros de profundidad, cosa que no es fácil de lograr. Es decir, no todos los países disponen de armamento como para lograrlo. Pero en esto, yo te lo digo, estoy especulando. Es un blanco posible, no es una especulación original. Hay muchos observadores que creen que eso puede ser una parte de la represalia, que además, digamos, desde el punto de vista de relaciones públicas, tiene la ventaja que no afectaría a civiles. Es decir, lo que sería, digamos, el gran éxito de Irán en su operación fue no dañar a ningún civil, y Israel debería cuidarse mucho, y especialmente después de la experiencia que ha estado teniendo en la Franja de Gaza, de no dañar a civiles. Sí, bueno, cuando tú estás ya lanzándote bombas por un lado y por el otro, se hace bastante más difícil de alguna manera asegurarte que eso no va a generar bajas en civiles, sobre todo si estás tirándolas en lugares públicos. Bueno, por eso, digamos, las bases, digamos, los reactores y el programa nuclear iraní no está en medio de ciudades, está en lugares apartados. Y eso es una ventaja, es lo mismo que el reactor atómico de Dimona en Israel, también están en un desierto. Normalmente tú tratas de posicionar esas estructuras estratégicas en lugares que no afecten a la población civil, y por lo tanto tratas que estén bastante segregados de la población. Pero habrá que ver, esto, digamos, Israel lo estaba debatiendo hoy día, seguro tienen una gran cantidad de medidas de contingencia, también se han pasado, los estados mayores se pasan su vida pensando en qué van a hacer si pasa esto, si pasa lo otro, lo mismo que los iraníes. Bueno, Israel también ha considerado la posibilidad, si fuera víctima de un ataque como el que ocurrió, cuál sería una respuesta proporcional, porque también tiene que haber una cierta proporcionalidad, en circunstancias, y esto es muy importante, Fernando, que Estados Unidos le ha dicho explícitamente, y esto es bastante insólito, que no va a acompañar a Israel militarmente en la respuesta que dé a Irán. Es decir, Estados Unidos ha tomado la posición, bien, terminemos el pleito acá, ustedes bombardearon el consulado, ellos le hicieron una respuesta bastante simbólica, no dañina, paremos la cosa aquí. Y si ustedes quieren ir, eso fue lo que textualmente le dijeron a Israel, quieren ir a atacar Irán en su territorio, vayan ustedes, no cuenten con nosotros. Está buena la disyuntiva que hay que ponderar entonces, porque estamos hablando de países que saben perfectamente lo que es una guerra. De hecho, están preparados para la guerra todo el año, desde hace qué sé yo qué cantidad de años. Y los apoyos externos que eventualmente tienen en otras condiciones no han sido lo suficientemente potentes como para impedir que se agarren unos con otros.
Sí, bueno, en este caso Estados Unidos tiene su interés particular, digamos, Israel ve en el programa nuclear de Irán una amenaza existencial. Estados Unidos está interesado en que no haya proliferación nuclear, de manera que ahí hay un punto de encuentro y, claro, Estados Unidos no quisiera, digamos, bajarle el perfil a Irán como una amenaza potencial en el Medio Oriente y especialmente desde que Irán se ha acercado mucho a Rusia y a China y hasta cierto punto hoy día lo llaman un eje de resistencia y bueno, desde ese punto de vista hay puntos de contacto, pero en estos momentos y especialmente por las circunstancias internas que hemos analizado tantas veces en Estados Unidos, un año electoral, lo último que quiere el presidente Biden es un conflicto y tener que enviar portaaviones y tropas y verse de alguna manera involucrado en ese conflicto. De manera que Estados Unidos está bastante frío en cuanto, aunque comparte en lo grueso los intereses con Israel, la coyuntura no le favorece para entrar en un conflicto. Bueno, vamos a seguir atentos a esto que está ocurriendo y que desgraciadamente cada semana como que trae un chispazo nuevo. Vamos a ver si es que se sigue o hay algún tipo de situación, no sé, milagrosa o qué sé yo. Digámoslo, bueno, más que chispazo, un relampagazo. Claro, un relampagazo o un foco de racionalidad en todo esto que normalmente cuando están pasando las bombas por arriba tuyo no es precisamente la racionalidad lo que prima, digamos. Así que gracias, Raúl. Chao, hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.